A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el mundo occidental se enfrentó a nuevos paradigmas. La idea de libertad fue evolucionando a partir de los grandes filósofos franceses, surgiendo así la independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y la independencia de Venezuela y los países suramericanos. Posterior a la Guerra de la Independencia, los políticos venezolanos, en su mayoría mantuanos, clase aristocrática criolla, propietarios de tierras y esclavos, se toman la tarea de organizar y crear la República, bajo las nociones de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, enmarcados en un proyecto nacional. Dos luchas venían gestándose durante el periodo colonial: la lucha de los pardos por la igualdad y la lucha de los esclavos por la libertad. ¿Qué le podía ofrecer ese proyecto nacional elaborado en aquel momento a los pardos? Sí, la igualdad ante la ley. ¿Cómo podía llegarse a otra igualdad? Mediante la propiedad. Es decir, el pardo que desarrollara su actividad personal, económica y ascendía. Pero la igualdad no se puede decretar en ninguna sociedad, y sobre todo una sociedad que venía como aquella de un esclavismo muy rígido, muy categórico. En cuanto a la libertad, sí, la libertad también está condicionada por un hecho fundamental. La base de la libertad es la propiedad. Recuerde que es lo único que garantiza al individuo su independencia individual. De esas luchas surgieron los orígenes de Julián del Sacramento Churión Alberró, quien nació el 8 de enero de 1824 en La Guaira. Hijo del prócer de la independencia suramericana Julián Churión Sánchez y Petronila Alberró, ambos de origen pardo. El liberalismo se moldearía a un país con una economía poco estable y atrasada, implantando los novedosos postulados bajo un proyecto de modernización. El objetivo no era fácil. El general José Antonio Páez decreta el 28 de octubre de 1831 la creación de la Academia de Matemáticas, inaugurándose el 4 de noviembre con un discurso de su primer director, Juan Manuel Cajigal. Para la época, la situación en Venezuela era precaria. La agricultura se encontraba estancada y el país no poseía suficientes recursos para ejecutar planes de obras públicas. Desde la independencia, ¿qué es lo que está planteado? Construir un país que se inserte dentro del mundo capitalista, ¿no? Sí, por supuesto, un mundo capitalista que fue cambiando. Hacer de Venezuela un país próspero, con una agricultura próspera. En la época, pues ese era el proyecto, pues la agricultura, una agricultura de exportación, construir caminos, carreteras. El 24 de agosto de 1840 se funda el Partido Liberal, también llamado Sociedad Liberal. Sus principales voceros serían Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Del antagonismo entre los liberales y godos se desprendieron los continuos conflictos armados que se vivieron en el país. Modernizar el Estado puede ser sencillamente el orden constitucional y la administración pública. Pero los hombres que funcionan dentro de esos dos edificios tienen sus principios, sus modos, sus criterios, sus intereses históricamente formados. A partir del septenio de Antonio Guzmán Blanco, los ingenieros egresados de la Academia de Matemáticas ejecutaron grandes obras públicas en el país a través del Ministerio de Obras Públicas fundado en 1874. Venezuela era un país con tremendas dificultades de comunicación, repito, no el único, es decir, era la realidad en casi todos los países, con la circunstancia de que Venezuela tenía la población, como ha sido más o menos la realidad hasta épocas muy cercanas, incluso hoy en día, concentrada sobre todo en un arco que es la zona andina y la zona costera, ¿no? Entonces allí
fue donde se concentró la actividad, digamos, de carreteras y de comunicaciones ferroviarias. El ferrocarril es el gran proyecto del siglo XIX, de manera que para Guzmán Blanco, por ejemplo, eso era muy importante, ¿no? Y le costó bastante hacer el primer ferrocarril, que era su sueño desde el comienzo de su gestión en 1870, que era el ferrocarril Caracas-La Guaira, ¿no? Eso no lo pudo tener inaugurado sino en 1883. El general de división e ingeniero Julián Churión, alumno y discípulo de Cajigal y profesor de la Academia de Matemáticas, dejó su legado escrito. Su obra, colección de métodos prácticos para los albañiles y demás artesanos y constructores que no conocen el cálculo, es sin duda alguna uno de sus más grandes aportes para la historiografía venezolana. Sus escritos son muestra de la visión de progreso que poseía, lo cual estaba en concordancia con la política liberal liderada por el ilustre americano, para quien dotar y mejorar el acceso de las vías de comunicación y la construcción de obras públicas, así como el desarrollo de la educación y el avance de las ciencias, era vital para el avance del desarrollo económico y social de Venezuela. Julián Churión fallece en La Candelaria el 24 de enero de 1878 debido a un derrame cerebral. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de los Hijos de Dios. Hoy se puede apreciar parte del legado de dos protagonistas del siglo XIX, Antonio Guzmán Blanco y Julián Churión.